Primer semana de geología. Buenos días, señora. Bueno, pues vamos a comenzar platicando qué es y el concepto de geología. Es una materia más sencilla, la verdad es que y es relativamente más sencilla en realidad, porque la geología es el todo, es el general de lo particular en el tema de las estructuras, en el tema de la toma de decisiones, el conocimiento de las capas, el conocimiento de lo que es y la edificación para grandes obras, porque no es lo mismo poder nosotros definir un estudio de mecánica de suelos para construir un pequeño edificio de 5 niveles, 6 niveles, ¿sí? Y a tener que hacer ya estudios geológicos, geoeléctricos, geofísicos, para hacer represas, para hacer carreteras, puentes, túneles, y plataformas petroleras, mm, generadores eólicos, que ya estamos hablando de otro concepto. Incluso pues, me viene a la mente el tema del generador eólico, cuando tenemos las fuerzas que van a aplicar, no solamente el peso propio del elemento, sino la fuerza actuante y cómo tomar la decisión del momento actuante cuando esté generándose y la presión máxima por venteo y que se requieren los venteos para que funcione la estructura, ¿sí? Y eso es una gran diferencia donde ya no, el estudio de mecánica de suelos es solamente la parte básica, que incluso queda descartado con el estudio geológico o el geoeléctrico o el estudio dafológico que se pueda presentar o se pueda requerir dependiendo y de lo complejo que resulte el proceso. Deja ver si ya entreten algunos compañeros más ahí con. No han llegado más. ¿Quién quedó en la materia? ¿Quiénes siguen todavía? Platícame. Somos los mismos de la vez anterior, profe. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Es Josué, Cristian y Gerardo. Ojalá y se conserven porque hay grupos que se quedan con uno o grupos que se extinguen y otros que siguen. Y eso es importante. Hoy les comentaba, vamos a hablar. De todos modos, ya estoy grabando para cualquier cosa. Si escuchas por ahí ruiditos, es mi niño que anda por aquí haciendo su relajo. Y vamos a comenzar con conceptos y preceptos. Es la de Capama para los pagos de los recibos, pero ya no. Ay, chiquita de olivo. Perdón. Después del COVID me quedé torado nuevamente con la garganta media alterada, pero parte del show. ¿Sí? Y bien, les decía, el concepto básico donde nosotros nos vamos a mover va a ser el estudio genérico de la geología, lo general, ¿sí? Hoy vamos a hablar básicamente un ratito, unos 20, 30 minutos de presentación de la materia, y vamos a comenzar a darle sentido a esto, ¿sí? Desde lo general hasta lo particular. Les comentaba, la materia en su estructura didáctica se forma de otras materias, ¿sí? Y es como decirlo, el concepto de geología es el precepto base, el precepto principal. Y lo que está a su alrededor
Lo que está en torno a ella son las complementarias que le dan forma, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las materias que están relacionadas, ¿sí? Vamos a entender qué es el chiquito, buenos días, que la geología está integrada por cinco elementos o cinco materias relacionadas con ella, ¿sí? Como lo puede ser o lo es la primeramente, primeramente es la formación de los suelos, ¿sí? Que tiene que ver con la ingeniería y la geología, los relieves continentales y las plataformas, los cortes de la tierra. Mm, Otro puede ser las propiedades físicas de los materiales, ¿sí? Que propiamente era una de las confusiones que teníamos la otra vez con propiedades de los materiales. Y el tema es cada material que compone la Tierra, qué capacidades de carga tienen. Eso estamos hablando con las propiedades físicas de los materiales y su constitución. Y no es lo mismo hablar de los distintos tipos de roca, desde el diamante, que es una roca, hasta las calizas, que realmente siguen siendo rocas, pero tienen una capacidad de carga muchísimo menor en su estructura normal de caliza. Ya cuando están combinadas o convertidas en cementantes, pues obviamente adquieren otra capacidad. ¿Sí? Ven, ponte esto. Órale. Otro hablamos, una que está muy relacionada con este tema, es la materia de los tipos de suelos o el intemperismo de los materiales, cómo son afectados cada uno de los materiales y por voy chiquita, por el clima, por el medio ambiente, por los ácidos, por los químicos, por todo ese tipo de conceptos que los pueden ir degradando o mejorando, ¿sí? Y sí, bebé, ahí voy. Aguántenme, que llegó una niña que quiere atención personalizada rapidito. Listo, chiquita. Ya está abierto uno, déjala otro. La siguiente, pues pudiéramos hablar nosotros de la edafología o la tectónica de suelos, que es las plataformas o capas que conforman la Tierra, no hay de qué, sus durezas, sus características, todo esto es geología, ¿sí? Y, y la quinta materia relacionada con el estudio de la geología pudiera ser el elemento de la cartografía, el elemento de lo que es los delimitaciones geográficos, las cartas geográficas, los mapas geográficos, todo lo que tenga que ver con el conocimiento de los planos geográficos. Actualmente tenemos mucha información e incluso ya nos hemos vuelto un poquito flojos o perezosos en ese tema porque sentimos que Google Earth, Google Map tienen toda la solución y no es cierto. Son muy buenos, son muy precisos, pero ellos mismos tienen opciones profesionales que nos mejoran estos conceptos. Hay que tener muy en cuenta esos datos, ¿sí? Y cómo están relacionados todos estos elementos, directa o indirectamente, con la materia que nos compete o que estamos en este proceso, y que vamos a llevar en este proceso en la formación de ustedes como ingenieros civiles. Voy a meter tu ropa. Aquí está mamá, ahí está, mira, ahí está mamá, ahí está, mira, ahí está. No les recomiendo que no se casen, por favor. Si no quieren tener una chiquilla yo. No, no le cierres. Ahí viene mamá, ahí está. Es que si no, 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 no le cierres.
Aguas que le va a cerrar. Ponte el guarache. Póngase su guarache, córrale. Ahorita, ahí está mamá. Bien, sí. Les digo, la materia da para mucho, ¿sí? Hablar de arrecifes, bahías, derivas continentales, plataformas intercontinentales y el otro, hija, te falta el otro, corre. Cómo trabajar, por ejemplo, ustedes, casi ya estoy seguro, tengo dos amigos que mm, se enfocaron en el área de la ingeniería mecánica y tienen sus laboratorios de mecánica de suelos, tienen sus laboratorios y que trabajan prácticamente solamente y resistencias de materiales y trabajan precisamente para otros ingenieros y arquitectos en el tema de y cómo nosotros trabajamos o cómo nosotros elaboramos y nuestros proyectos en base a estudios de mecánica y mecánicas de suelos. Geológicos. Cada uno de los estudios, muchachos, se piden dependiendo de la magnitud y del trabajo que vamos a realizar. Cada uno de estos estudios se requiere dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a realizar. Cada uno tiene distintos grados de injerencia, ¿sí? Digo, para que lo vayamos analizando y entremos en en esa comprensión, ¿sí? Así a grandes rasgos, de manera general, eso es lo que engloba el estudio de la geología. Pero ya estamos hablando de una geología aplicada a un ámbito profesional, a un área específica de formación. Ya no estamos hablando de tronco común, ni estamos hablando, por ejemplo, de geografía, ni estamos hablando de cartografía. Estamos hablando de una materia ya enfocada a un ámbito de competencia práctica de la formación de profesionales. ¿Sí? Una de las finalidades que tiene que ver con esta asignatura, muchachos, va a ser que nosotros conozcamos las características estructurales y las propiedades generales de las cortezas terrestres y de los suelos para la aplicación en el estudio de la mecánica de los suelos, de la mecánica de los materiales, de la resistencia de los materiales y de la composición de los materiales para en base a ello tener bien definido cada uno de estos conceptos. Prácticamente les puedo decir que no vamos a tener en esta ocasión cálculos. Vamos a hablar básicamente de todos los elementos que se pueden ustedes encontrar en la vida cotidiana que van a requerir una acción en el tema de estudios o elementos que les den solución a ese tema. Vamos a hablar nosotros primeramente pues del concepto de geología, ¿sí? Campos que estudia la geología, ciencias o la ciencia, ciencias relacionadas con esta materia que la geología, su área de aplicación, la importancia, la suma importancia que tiene esta materia en la ingeniería civil y vamos a hablar de relieves, deribes continentales, bahías y zonas de sismos, fracturas continentales, ¿sí? Vamos a hablar nosotros de mineralogía, de petrología, vamos a hablar de cómo están relacionadas y la una con la otra. mm, en el tema de rocas, ¿sí? Algunas propiedades físicas de cada una de ellas y las recomendaciones que estén depende, como lo habíamos platicado al principio, en relación con lo que es a ver, déjenla, la acción de la temperatura en ellas y cómo algunas que pudieran parecer muy resistentes, puede que no lo sean, pero nomás aparentan. ¿Cómo es posible que en algún suelo, nada más con el puro hecho de que le eches agua
a un elemento que parece pétreo y de calidad se convierta en un elemento frágil. Todo ese tipo de detalles tenemos que irlo viendo, ¿sí? El ciclo de las rocas, rocas ígneas, rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas, mecánica de los tipos de las rocas. Como lo habíamos comentado ahorita, el intemperismo, erosiones de suelos, tipos de erosiones, características de las erosiones. Un chiquillo latoso que anda buscando algo. Espérate, ya viene mamá. Ahorita viene mamá y te trae. Ahorita viene mamá y te va a traer de comer. ¿Sí? Ahorita viene mamá. ¿Sí? Mejor vente a clases, mira. Vente con los muchachos. ¿Sí? Y bien, les comentaba, y tipos de erosiones, características de erosiones, bla, 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 bla. Sí, bueno, no es bla, bla, bla. Tiene muchos conceptos muy interesantes porque para nosotros la erosión también aplica a los edificios, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes digan, hay edificios erosionados. Y lo puedes ver principalmente en edificios de poca capacidad estructural, como lo pueden ser los edificios hechos con materiales suaves o materiales más blandos. Ustedes van a ver muy comúnmente edificios de adobe erosionados. Y recuerden que la erosión simplemente es un efecto del clima sobre el elemento. El clima agua, el clima viento, el clima tormentas de arena, el clima y efectos químicos del ambiente, eso se ve reflejado en tu proyecto, ¿sí? Entonces, las casas de adobe se ven erosionadas por efectos de viento, por efectos de lluvia y por efectos químicos. El tabique, el enjarre, o sea, los repellados, los aplanados, la cantera, que se ven afectadas en mayor o menor grado, depende de su consistencia y el clima, por el ambiente, por la erosión generada. Recuerden que hay varios tipos de erosión. Hay erosión por agua, hay erosión por tormenta de arena, hay erosión por viento y hay erosión por efectos químicos. Estos tipos de erosiones pues van a verse reflejadas en los elementos estructurales. Por ejemplo, una erosión y no denominada así como tal como erosión, pero sí es como mm, oxidación, se ve reflejado en los elementos de acero no protegidos a la intemperie. Y eso es un modo de erosión porque está horadando, está desbastando y degradando la capacidad y resistencia de ese elemento. Ahí es donde hablamos de ese tipo de conceptos que están muy legados y muy relacionados el uno con el otro, ¿sí? Para que nos vayamos dando una idea y por qué es la importancia de que en un determinado momento, cuando nosotros tengamos terminado el elemento, lo protejamos, porque si no, todo lo que tenemos en poco tiempo, el acero se degrada muchísimo más rápido que el concreto en su estado natural. Depende también qué tipo de acero sea, ¿eh? Depende de la cantidad de carbón que tenga para que sea más afectado o menos afectado por el medio ambiente. También eso lo tenemos que ver y lo vamos a ver a través de tutoriales, a través de investigaciones. Todo ese tipo de conceptos. La materia, les comento, está muy interesante a título personal. Creo que puede haber cosas muy interesantes que vamos a sacarles si las sabemos aprovechar. ¿Y algún comentario o duda hasta este momento? Si no hay, no hay problema. Seguimos adelante. Las capas tectónicas, la estructura tectónica de la Tierra, ¿sí? Desde el interno, que supuestamente es de magma y níquel, que ya lo conocemos, ¿sí? La tectónica de placas, que es muy interesante, yo lo llevé a la universidad y me llamaba mucho la atención este argüende. Yo tenía, y lo confieso muchachos, muchas nociones o muchos conceptos de ingeniería civil que me llamaban la atención en arquitectura. Tanto así que les digo, pues me estoy preparando ahorita para hacerme estructurista, porque pues como que es algo que me llama mucho la atención. Fallas, fallas geológicas y discontinuidades en el suelo y en el subsuelo. Estos errores, nosotros los que vivimos en Aguascalientes,
lo van a saber. Es muy común que conozcamos nosotros ciudades partidas, que Aguascalientes tiene muchas fracturas por deformidades, por movimientos, por fallas geológicas o movimientos diferenciados de tierra. Aguascalientes es muy común. Aguascalientes está fracturado. Es una, fíjense bien, de pocas, ¿eh? Realmente no son muchas las ciudades fracturadas. Aguascalientes es una de las pocas ciudades fracturadas por el tema de la y exagerada extracción de agua y la falta de reposición de agua del subsuelo. Cada vez tenemos agua a mayor profundidad, con mayores posibilidades de agua con más contaminantes, que tiene que tener otro tipo de tratamientos para poder ser potabilizada. Afortunadamente en nuestro estado, el agua no se toma directamente de la llave, pero el agua que ya estamos nosotros recibiendo en nuestros hogares como agua potable, y es agua muy pesada, con muchos minerales, e incluso se prevé que después de los 800 metros en adelante sea agua con arsénicos, con ya elementos más fuertes, porque entre más penetremos la profundidad de la tierra, pues vamos a encontrar nosotros aguas más pesadas por la mayor cantidad de minerales o materiales pesados que hay más en lo profundo de la Tierra. Ahí para que vayamos dando un análisis de este concepto. Es de preocupar, sí, claro, pero también es importante decirlo que hay elementos que te ayudan a mejorar esas situaciones, ¿sí? Y vamos a hablar, digo, aparte de lo que son las fallas, vamos a hablar de los tipos de cortezas, las deformaciones de la corteza, qué es un pliegue y las fallas de suelo en relación con las fallas de estructura, cómo las evaluamos, cómo las podemos analizar y cómo podemos entender nosotros cuando tenemos una casa fallada y por qué está fallada. En los efectos sísmicos dentro de lo que es la estructura de la geología y las fallas tectónicas está el sismo, porque el sismo es una falla. Ya ven que las placas se mueven y al moverse generan un temblor, que puede ser pendulatorio, puede ser ondulatorio, puede ser mixto. ¿Sí? Vamos a ver también eh, puntos o fallas. Ya ven que en México, por ejemplo, existen dos puntos principales donde se generan los movimientos de las placas que generan los sismos. ¿Cuáles son esos puntos? Y normalmente en sísmica, que por cierto no tomé la materia de sísmica yo, ingeniería sísmica, hablando de neta, no recuerdo si era con ustedes o no, pero ingeniería sísmica no la tomé. Y para que los que son de Aguascalientes tenemos un muy poco que hacer en el tema este, pero ustedes como ingenieros civiles, que quiero creer que son internacionales o van a viajar por muchas partes o que se van a desfronterizar, van a encontrarse con la importancia que tiene el sismo en la construcción en otras latitudes. En Aguascalientes no tanto. Ya hablamos de las ondas, tipos de ondas y cómo van a estar relacionadas. ¿Sí? Mm, otras materias de interés o relacionadas con la geología, muchachos, que pueden estar también muy relacionadas y pueden llegar a ser importante. Recalco, no tenemos que conocer todo, ¿eh? No tenemos que saber todo. No tenemos que ser eruditos en todo, pero sí tenemos más o menos que tener la noción de las cosas para cuando nos hablen de eso, no quedarnos, ¿ah? ¿Qué dijo? ¿O de qué habla? No, sino tener ya, ser un poquito más universales en nuestro conocimiento para poder afrontar temas donde tengamos que nosotros generar opinión. Y hay uno que se llama, una materia que es estratigrafía, ¿sí? Que tiene que ver con los estratos, que está relacionada con la geología estructural o las discontinuidades, ¿sí? La geología hidráulica,
que es todo lo que tenga que ver el agua con la geología. Geomorfología, que tiene que ver con la forma de los elementos geológicos. Geodinámica, muy relacionado con la cinemática. Externa e interna. ¿Y qué otra puede ser que nos venga a la mente? Acuérdenme que la cartografía. Otra que ustedes digan que pueda estar relacionada. Pues creo que con eso, ya creo que ya tenemos demasiado material para el cuatrimestre, ¿verdad? Sí, creo que con ello tenemos más que suficiente para poder abordar nuestra materia e ir complementándola y darle un buen seguimiento. Comentarios, dudas, temas, perdón, comentarios, muchachos. No los escucho. O están como el otro grupo, solamente están de dispositivo. Por el momento yo no, profe, todavía aún no. Bien. Pues mire, entonces, sin más por el momento, les comentaba hoy básicamente era presentarles la materia y vamos ahora, muchachos, vamos a comenzar porque todos recuerden que tenemos que tener actividades en plataforma. Para semana uno, vamos nosotros a realizar un pequeño estudio sobre qué es la geología, una breve reseña histórica de geología. Si quieren más enfocado a lo técnico, que es nuestra materia de profesional, y enfoque en ello. Igual, PDF se los dejo en la descripción en la actividad semanal, pero PDF, 2 cuartillas mínimo sobre historia de la geología, para ya ir haciendo nuestras actividades propias de actividades semanales, las didácticas que tenemos que cumplir. ¿Sale? Entonces fue un gusto, muchachos. Esta era prácticamente presentación. Ya con la siguiente entramos en materia, ya al desarrollo de lo que es el concepto de geología y entramos a los principios fundamentales de la geología. Todo desgranadito, desgranadito, entre lo que ustedes traigan y lo que yo traiga. Si que alguno de ustedes quiere ganarse un puntito extra, dígamelo para que me desarrolle estos elementos. Eh, ¿Qué es geología? ¿Qué estudia la geología? ¿Y qué es la ciencia de la geología? Su área de aplicación y la importancia de la geología en la ingeniería civil y el concepto de los relieves y derivas continentales. Si alguno de ustedes quiere desarrollarlo, ya quedó grabado en el minuto 26 del video, me dice y me lo comenta y pues igual expone la próxima clase y se gana su punto adicional. Ustedes me comentan, ¿sale? Y si no, pues lo desarrollo yo. Tienen dos, cinco, tres. De que cuente cinco para que me digan si se animan o no se animan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. No llevan su punto extra para el primer parcial. Déjenme yo. Ustedes hagan de todos modos su actividad semanal y yo comienzo a desarrollarla. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos vemos. Suerte, que estén bien. Que tenga un buen día, profe. Gracias. Sale. Gracias, profe.